esta caricatura del laboratorio de Dexter. Este niño pelirrojo que siempre se la pasaba creando, inventando cosas. Algo que nos reflejaba muy bien era el que, sin importar qué tuvieras a la mano, podrías descubrir algo diferente cada día. Dentro de México, como aportación e impulso a la ciencia, te topas que hay barreras que incluso pueden llegar a no permitirte llegar a desarrollar tan a fondo como para incluso Nobel. Dices, ¿qué puedo hacer yo para realmente alcanzar ese impacto? Ahí fue cuando nace este sentimiento de, ¿y si creo algo? Y en pleno 2017 haya gente que no tenga ni acceso a la energía. Dime, todas las cosas que no harías sin tener un día de energía realmente. Ok, no voy a cargar mi celular, no voy a poder guardar mis alimentos por más tiempo de un solo día. Dices, ¿qué pasa entonces con las industrias si no tienen energía? No vamos a tener productos, no vamos a tener movilidad. Ese caos viven más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo hoy en día. Es un caos gigante. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como humanidad es resignificar todo. Me parece que no solo es resignificar las ciudades o los edificios, sino una forma de vida y de acceso a, como tú dices, ¿no?, a la energía eléctrica. Tomamos a un organismo que se llama las microalgas y lo que hace es que vive como si fuera una planta, como un árbol, es decir, libera oxígeno y absorbe el dióxido de carbono del ambiente. Y si lo tomamos y hacemos que ahora esos sean como nuestros pulmones, es decir, que respiren por nosotros, ok, ¿y por qué no lo hacemos muy atractivo y lo integramos a los edificios? Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy cuento con un invitado muy especial para mí que recién tuve el súper privilegio de conocer, que es Adán Ramírez Sánchez, un gran innovador, inventor, y hoy diría que más que eso. Y hoy nos va a acompañar en un episodio muy especial porque nos va a contar esta historia creativa de cómo se atrevió, siendo un niño curioso, a un gran científico y ahora un gran inventor de un proyecto muy importante que me encantaría que, además de presentarte, les contaras de qué vamos a hablar hoy en este episodio brevemente. Muy contento, Shulamit, de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Así es, este episodio va a estar increíble. Vamos a hablar acerca de cómo alguien desde niño que cree en la ciencia, que estuvo marcado por pues una caricatura muy particular como el laboratorio de Dexter, llega a entender qué es lo que quiere hacer con su vida, hacia dónde quiere ir, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pero sobre todo, cómo a partir de la ciencia puede llegar a cambiar el mundo, puede llegar a resignificar nuestras ciudades, pero más allá de eso, cómo puede llegar a impactar realmente lo que puede ser el cambio de nuestras vidas, cómo puede pensarlo de manera diferente, pero bueno, cómo también todos como mexicanos podemos llegar a cambiar nuestro mundo. Pues bueno, así que no se lo pierdan porque va a estar súper interesante. Y antes de empezar, me gustaría nada más que te presentaras, Adán, como hoy te gustaría que la gente que nos está acompañando sepa quién es hoy Adán Ramírez. Claro, Adán Ramírez es un joven inquieto, curioso, que le gusta crear nuevas cosas, que le gusta salir de su área de confort, no solamente de su área de confort, de su área emocional, de su área incluso de cómo pensar las cosas, de cómo debería de ser. Y bueno, es alguien que combina la parte de la ciencia con la parte creativa, pero que al final es una persona que le encanta hacer cosas diferentes y también que le gusta también bailar mucho. Ah, eso sí me lo tenía muy escondido. Wow, un científico bailarín sí es más difícil. Bueno, les quiero compartir que me da mucha ilusión que Adán esté aquí porque nos conocimos recientemente, compartí escenario con un científico en el TED Talk de Morelia, y desde que escuché su historia me llamó muchísimo la atención y dije, lo que puede uno transmitir en una conversación TED, en una charla TED en 18 minutos, no, yo lo quiero oír en 1 hora por lo menos, y fue así como se dio esta idea de que estuviera en este episodio. Y para todos los que están aquí, activen la campanita, denle like y suscríbanse a mi canal para que estén cada semana en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y antes de comenzar, nada más, ¿dónde te pueden encontrar, Adán? Claro, nos pueden encontrar en todas las redes como @greenfluidics y pueden encontrarme como @AdánRS. Bueno, pues ya saben dónde pueden encontrar a Adán porque seguro después de este episodio lo van a buscar. Así que comenzamos. Súper. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida.
Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, Adán, muy bienvenido. Me da mucho gusto que estés por aquí. Tengo mucha ilusión de este episodio porque ver a jóvenes que son innovadores, inventores y me parece de las cosas más apasionantes. Pero me encantaría empezar, preguntándote acerca de tu historia, porque cuando yo te escuché por primera vez, escuché que eras un niño curioso, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poco de este niño curioso. Claro que sí, Shirley, muchas gracias. Pues efectivamente, siempre fue un niño muy inquieto, curioso, que tenía ganas de saber el porqué absolutamente de todo, cada cosa que pasaba. Siempre era una pregunta muy curiosa decir el qué significa. Incluso se ríen a veces, ¿no? Conmigo mis papás de que no pronunciaba incluso bien qué significa, sino decía, quitaba la G y decía qué significa, ¿no? Así, porque quería decirlo muy rápido. Decía, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y todo el tiempo era un ¿qué significa? Entonces eventualmente eso hacía que quisiera conocer más de las cosas. Entonces era este niño inquieto, curioso, eventualmente llamémosle latoso, pero latoso en el sentido de buscar, querer agarrar las cosas, conocerlas, abrirlas, como tal no destruirlas, porque a veces estos niños que destruyen mucho siempre a veces son más los ingenieros o los que son muy mecánicos. No era tanto de destruir, sino más bien de entender cómo funcionan. Fue un niño que me gustaba incluso mucho pedir este tipo de regalos en lugar de juguetes, videojuegos. Más bien era de este tipo de juegos de mesa que son como de laboratorios de química, todos estos que son conocemos, ¿no? De mi alegría que creas absolutamente todo, ¿no? Esa era mi alegría, definitivamente. Mi alegría era el conocer las cosas. Un día con un primo también jugando, literal, explotamos la cocina de mi casa porque era un juego de química y era, se supone, el experimento más difícil. Y dije, quiero hacer el experimento más difícil. No sé qué combinamos, no sé qué tanto de químicos. Total, terminó explotando pues un vaso de vidrio y todo mi techo quedó cubierto así de alguna sustancia que no sabemos hasta la fecha qué era, ¿no? Afortunadamente teníamos lentes de seguridad y no nos pasó nada. Pero bueno, esa fue mi última vez que toqué ese juego de química porque dije, no quiero explotar nada más. Entonces, resumiría mi infancia definitivamente como este niño curioso de querer conocer todo lo que sea posible, de querer devorarse todas estas revistas científicas que cada mes salían de cosas muy interesantes, muy atractivas, y nada, las devoraba y me gustaban. En lugar de que mis papás me dijeran, oye, te voy a regalar un libro, no sé, de cómics, de historietas, de algo de dibujos, no, siempre sabían que tenían que ir a buscar esta revista pues de nuevas cosas. Entonces siempre me atrajo eso. Eventualmente me atrajo toda esta parte tecnológica de la computación. Cuando iniciaba justo la era del internet acá en México, era cuando tuve esta oportunidad de agarrar las primeras computadoras y empezar a buscar todo. Pasó de ese qué significa a empezar a buscar en internet todo lo que se me ocurría. Entonces esa fue parte de mi niñez, de eventualmente buscar hacer nuevas cosas. Me gustaba muy al inicio dibujar, claro, me encantaba y me fascinaba dibujar. Sin embargo, me di cuenta que no era absolutamente nada bueno dibujando, me desesperaba bastante. Pero bueno, esa parte creativa se mantenía por ahí, pero incluso podría decir que por encima de lo creativo estaba la parte curiosa. Entonces empezábamos a jugar ahí cómo podríamos combinar esta parte, pero siempre un niño muy inquieto, muy preguntón y muy curioso del porqué de las cosas. Y seguramente eso tiene que ver con dónde estás hoy, pero vámonos despacito. Y ese niño inquieto, juguetón, que siempre quería hacer experimentos, ¿qué soñabas cuando eras niño? ¿Te imaginabas qué? Sí, creo que la principal respuesta al inicio era me gustaría ser astronauta, definitivamente. Porque cuando hablabas de astronauta hablabas del espacio y hablabas de algo desconocido, de algo que no sabías ni cómo iba a funcionar. Y bueno, investigando acerca, dentro de esta curiosidad que se necesitaba para ser astronauta, pues siempre te salía que necesitabas
tener conocimiento prácticamente de todo, ¿no? Sea un ingeniero, sea alguien mecánico, sea alguien que podía crear o inventar cosas. Entonces ese niño soñaba definitivamente, muy al inicio, con ser astronauta. Pero más allá de eso, yo creo que algo que fue ganando mucho terreno en mí era el ser científico. Definitivamente, desde muy niño era ser científico, porque el científico para mí era aquel que creaba cosas, que descubría nuevas maneras de poder inventar, de crear experimentos, y que siempre podía tener a la mano algo nuevo que poder pensar en hacer, que buscar hacer, incluso inventar algo que no se había inventado antes. Entonces ese era el soñador, definitivamente, de buscar crear, de descubrir, de desarrollar. Y ahí es cuando aparece definitivo, desde pequeño, esta caricatura del laboratorio de Dexter. Una de mis caricaturas favoritas. ¿Por qué? Inspiradoras, Porque sí. este niño pelirrojo que siempre se la pasaba creando, inventando cosas, que no sabías de dónde salía absolutamente todo ese dinero para crear tantas cosas, que decías, oh, como un niño pequeño de 5 o 6 años podría hacer definitivamente todo eso. Pero más allá de eso, algo que nos reflejaba muy bien era el que, sin importar qué tuvieras a la mano, podrías descubrir algo diferente cada día. Entonces yo decía, quiero ser como Dexter, definitivamente. Quiero ser como Dexter, y eso es lo que me gustaría hacer para el resto de mi vida. Ser un científico curioso, investigador. ¿Y tu sueño de astronauta, cuánto tiempo lo mantuviste? No duró tanto, definitivamente, porque cuando empiezas a investigar más acerca de qué necesitas para llegar a ser astronauta, una de las principales partes que ves a veces es, al menos pensando en estos grandes astronautas que llegan a la Luna, que son parte de la NASA y todo ello, el primer punto es ser ciudadano americano. Entonces definitivamente el sueño se acaba muy rápido cuando dices, bueno, primer bloqueo, ser ciudadano americano, ¿no? Nacimos afortunadamente en México, pero bueno, cuando quieres cumplir ese sueño dices, sé que puede estar bastante lejos, ¿no? Habría que buscar otra alternativa. Entonces ahí es cuando te lo piensas y dices, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podría contribuir a esa parte de buscar llegar a ser astronauta? Pero que de la misma manera que un astronauta que contribuye muchísimo a la humanidad, ¿qué también puedes hacer? Entonces ahí es cuando balance esta parte de científico o astronauta. Dices, bueno, parece que la parte científica sí es algo que completamente puedo desarrollar sin tener algún bloqueo que incluso pues es inherente a ti. Es decir, pues naces en México y definitivo, naces aquí afortunadamente, pero no tendrías esa oportunidad a lo mejor de ir a ser más astronauta en algo que puede llegar tan lejos, pero definitivamente en la parte científica no tienes bloqueo alguno. El único bloqueo podrías llegar a ser tú, definitivo, pero bueno, no fue así y me decanté de esta parte de ser científico. Y pensaste en esto de voy a ser científico, y me imagino que durante todos tus estudios básicos de primaria, secundaria, seguías con esto del laboratorio de Dexter, jugando con tus libros de inventos, haciendo experimentos. Sí, así es. Fíjate que esa curiosidad me llevó a buscar cada vez nuevos retos. Siempre fui alguien muy inquieto que quería conocer, hacer cosas diferentes, y eso me llevó a querer participar en cualquier concurso que se me pusiera enfrente. Dije, quiero intentarlo. No sabía si iba a ser bueno o no, pero decía, quiero intentarlo. Pasé por concursos de matemáticas, de oratoria, de español, de ortografía, de historia. Recuerdo la vez que me invitaron a una olimpiada de historia y pues no era tan fan de la historia, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a ver qué. Definitivamente no pasé ni una sola ronda ahí. Y dije, bueno, mira, así se siente estar en un concurso de historia. Eventualmente eso me llevó incluso a la programación. Estuve en la olimpiada de programación por muchos años. Durante casi 3 años estuve en la olimpiada de informática. Y era algo que me atraía porque, como te mencionaba, siempre desde niño, cuando empecé este primer contacto con las computadoras, con la tecnología, fue como un boom para mí. Esto viene a través de uno de mis tíos, quien se dedicaba muchísimo a la computación, y fue el primero que me enseñó mira, así es una computadora, te voy a poner un juego, te voy a enseñar cómo se usa el internet.
Y a partir de ahí, para mí fue una locura, porque fue la apertura para conocer más, para llegar a más conocimiento. Y entonces, cuando iba creciendo, sabía que la computación siempre me gustaba. Armaba, desarmaba mis propias computadoras, las descomponía absolutamente. Siempre tenía la computadora descompuesta porque ya le había movido algo que no sabía, pero sabía que lo podía reparar y efectivamente, digamos que fue muy empírico este aprendizaje de aprendizaje y error. Y eso me llevó a la Olimpiada de Informática a decir, creo que es algo que me gusta bastante. Seguía ahí la parte científica, pero me hacía también ruido la parte de programación. Concursé en esta Olimpiada de Informática, estuve a un pasito de la Olimpiada Nacional, que eventualmente se convierte en una internacional, pero tuve la oportunidad de conocer a todas estas mentes brillantes de informática, de jóvenes que querían hacer estos nuevos desarrollos. Y claro, llegué a ese punto en donde me topé y dije, ¿computación o parte científica? Me atraía mucho la parte de computación, pero me di cuenta que no era algo que me llenaba del todo. Dije, ok, esta es una parte, la computación es una parte, pero dije, todavía me faltan todo el resto que siempre me sigue atrayendo, que es la parte científica, biología, química, de hacer nuevas cosas diferentes. Entonces, de nuevo, volví a balancear entre decir la parte de computación o la parte de ciencia. Y dije, la parte de ciencia me sigue llenando más que solamente la parte de computación. Entonces yo creo que este crecimiento fue de aprendizaje, pero sobre todo el hecho de probar y balancear, siempre hacer como esta elección dual, esta elección binaria de decir esto o aquello, siempre me fue permitiendo saber hacia dónde quería ir, qué era lo que más allá de, llamemos, la parte económica, de la parte profesional, algo que realmente me sentía cómodo y me hacía feliz, me fueron llevando solito a la ciencia y que siempre estaba ahí y decía, es que esto es, ¿no? Pero bueno, me permitió saciar, más que saciar, llenar esta parte curiosa de decir, ¿y si me dedicara a esto? Porque pasé por muchas cosas que era para saber si eso era lo que quería o no. Pero eventualmente la última parte fue entre elegir la de computación o la de ciencia, y me siguió atrayendo bastante la ciencia. Y ahí fue hacia donde me llevó. ¿Y podías a lo mejor ahí hacer esta diferenciación entre una profesión y un hobby, o entre una profesión y una pasión, ¿no? Que tal vez tu parte profesional se convirtiera en la ciencia, pero no por eso dejara de apasionarte todo el mundo tecnológico. Totalmente. El mundo tecnológico siempre ha estado ahí y toda la vida y hasta la fecha me encanta buscar nuevas alternativas, nuevas tecnologías, qué está sucediendo, cuál es lo último que se está utilizando. Llamemos hoy con todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial y bueno, mil y un cosas que surgen cada día rapidísimo. Claro, me encanta y me fascina, ¿no? Y eso no choca con el hecho de decir, ok, eso ya no lo voy a ver así, me voy a poner ahí un muro para no verlo y dedicarme a lo mío, porque no, como bien lo mencionas, termina siendo un hobby, es algo que todos los días me encanta leer y no me canso de ello. Pero claro, sé que la ciencia hasta cierto punto es lo mismo en lo mío. Entonces, sí, se termina convirtiendo en un hobby que toda mi vida ha estado, que desde niño, cuando la primera vez que toqué una computadora hasta ahora, sé que es algo que no voy a dejar, ¿no? Y que es parte de mí. Y sigues hasta hoy así. Sí, así es totalmente. Digo, ya a lo mejor no me dedico más a esa parte de programar, que en su momento lo hice y todo ello, porque pues que digamos no es tan lo mío, es decir, no tan enfocado y profesional en ello, pero me encanta, ¿no? Intentarlo y conocer más, pero sí, cuando se puede, se toca. Pero bueno, digamos que ahí queda a un costado, ¿no? Y entonces te fuiste definiendo por la ciencia, ¿y qué fue lo que estudiaste? Estudié biotecnología. Wow. Biotecnología, pues, es una carrera que se dedica totalmente a este estudio de cómo aprovechar todo aquello que tiene que ver con los recursos naturales, con todo lo biológico, con todo esto incluso de la parte microscópica de todos estos microorganismos, y cómo a partir de ello crear productos o servicios para la humanidad que nos puedan, pues, ayudar a satisfacer ciertas necesidades. Digamos que ejemplos de biotecnología, cuando nos viene a la mente muy rápido,
es el yogurt, es el vino. ¿Por qué todo esto? Pues porque, claro, todos estos productos salen de microorganismos, de la biología, de procesos biológicos que están ahí muy presentes, que a veces pasamos por alto, es decir, sabemos que ocurren, pero a veces no entendemos del todo cómo es que sucede. Que el yogur viene de unos vulgaritos que pones y no igual sé qué. El vino, sabemos que el vino, cuando vamos a estos recorridos, están en estos alambiques gigantes, que están en estos contenedores, que les echan azúcar, microorganismos, y después, por magia de la naturaleza, tenemos estas copas de vino enfrente. De ahí vienen, ¿no?, estos procesos biotecnológicos donde combinamos la parte de la vida con la parte de la tecnología y sabemos cómo hacerlo. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, existe la carrera en biotecnología, me vuela la mente. Me vuela la mente porque digo, ok, ¿y qué incluye, no? O sea, ¿qué incluye todo este paquete? ¿Qué podemos estudiar? Me dicen biología, física, matemáticas, computación. Y dije, una locura. Esto es todo con lo que he soñado. Y sé que en lugar de dedicarme a una muy en particular, puedo conocer todas ellas en esta carrera y eventualmente aplicarlo a algo que podamos crear. Digo, sabía que cuando inicié a estudiar esto, dije, sé que con esto puedo llegar a hacer algo diferente, a hacer algo más. Aún no lo sé, pero sé que todos esos conocimientos me van a llevar ahí. Entonces, bueno, por eso fue que elegí la biotecnología y ahí fue donde yo creo que todo esto que desde niño, después en la adolescencia y eventualmente cuando estudié la carrera, como potenció todo eso que estaba ahí, todos esos conocimientos que estaban ahí eventualmente guardándose o sabiendo que iba a haber algo, se potenciaron totalmente en la carrera, donde dije, ya sé a qué vine, ¿no? Ya sé que vine a este mundo y sé que aquí es a donde lo voy a encontrar. ¿Y dónde estudiaste biotecnología? Yo estudié la carrera de biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la universidad, y particularmente en la Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias, donde además de biotecnología está física, matemáticas, biología, digamos, es total, ¿no? La cátedra de ciencias, en donde a veces el mundo puede ser cuadrado también, y es algo con lo que me topé ahí, que en ocasiones esta parte creativa parece no estar tan presente, porque en la ciencia tiene que todo es precisión. Precisión, rígido, tienes que seguir reglas, leyes, y bueno, cuando existe un proceso creativo a veces choca un poco con lo que puede llegar a ser, digamos, la normalidad de la ciencia. Pero bueno, estas anormalidades o llamémosle irregularidades dentro de la ciencia, cuando ocurren muchas de las veces o a lo largo de toda la historia de la humanidad, es cuando esas irregularidades se convierten en los experimentos, o más que en los experimentos, en los descubrimientos del siglo o descubrimientos de la humanidad. Pero todo el tiempo te das cuenta que existe todo un dogma detrás que te dice, no puedes ser tan creativo porque esto ya tiene ya sus reglas escritas. Entonces, ese fue el camino curioso que eventualmente me llevó a cómo balancear eso entre lo que te dicen y entre lo que dices, bueno, vamos a hacer un poco de rebeldía de este lado. Wow, porque tú escuchas mucho que la ciencia tiene que ver con, ciertamente, ¿no?, con apertura, descubrimiento, pero claro, también con precisión, ¿no? Como que todo es demostrable, comprobable, medible. Así es. De hecho, no recuerdo por ahora el año, pero hace unos años se hizo una encuesta en México, no recuerdo si fue solamente en México o en el mundo, en donde mencionaban que tanto confías en los científicos y tenía un porcentaje muy bajo de confianza, porque piensan que el científico es este científico loco que si hace algo todo puede salir mal. Y aquí le vamos a echar la culpa a los científicos porque no tuvieron que haberse metido ahí, porque no tuvieron que tocar esto, porque no tuvieron que crear eso. Entonces, sí, desde afuera digamos que a veces esta parte de la ciencia se ve, no con recelo, pero se ve con esta parte de o ayuda o no ayuda, muy polarizado, ¿no? No hay un punto intermedio en donde digan, ok, sí, vamos a apostarle a la ciencia. Entonces, sí, digamos que este camino es curioso, pero eventualmente pueden haber muchas oportunidades. Y entonces te fuiste a estudiar biotecnología, terminaste y empezaste con un proyecto. ¿O desde la universidad? Fue desde la universidad. Fue a mitad de carrera. Cuando empezaba esta parte muy constante de decir a qué me quiero dedicar.
Es decir, ok, ya, tenemos la ciencia y sé que podemos crear cosas, hacer algo diferente. Pero después viene esta mitad de la carrera donde estás justo a la mitad y dices, bueno, vamos a prepararnos ahora sí, en serio, para saber a qué me voy a dedicar por el resto de mi vida. Y sabía que la parte de estar encerrado o en un laboratorio o estar solamente probablemente tras un escritorio o en una biblioteca escribiendo artículos o investigando más, me llamaba mucho la atención, pero de nuevo, no era algo que solamente me llenara, no era algo solamente que quisiera dedicarme al resto de mi vida. Sabía que si había estudiado esa carrera, iba a ser para algo de crear algo que impactara a la vida de las personas, algo que incluso pudiera llegar a cambiar el rumbo de la humanidad. Y claro, puede sonar algo muy grande, ¿no? O algo que dices, ¿cómo vas a cambiar algo totalmente en la humanidad? Pero en verdad, era algo que soñaba desde el inicio y que soñaba desde pequeño. ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a crear para poder impactar? ¿Soñabas ya como niño un impacto? Sí, digo, desde niño cuando veía esta caricatura de Dexter, decía, bueno, ¿qué es lo máximo que puede llegar a crear un científico? Y cuando empezabas de nuevo a investigar y qué significa y qué puede hacer de las cosas, me topaba de esta parte que aquellos que podrían ser como que muy reconocidos es aquellos que pueden ganar este premio, que es el Nobel de Química, el Nobel de Física, el Nobel de Medicina. Y de nuevo investigas y bueno, ¿qué es un Nobel? ¿Qué premian? ¿A quiénes premian? ¿Por qué lo premian? ¿Por qué lo premian? Exactamente. Y de nuevo, investigabas y te das cuenta que aquellos a que premiaban fue porque hicieron un gran descubrimiento, que hubo un antes y un después de ese descubrimiento. En la humanidad, ¿no? Así es, en la humanidad. Entonces, eso marcó para mí un punto de, ok, si quiero ir por un Nobel, a lo mejor el Nobel era, digamos, de cierta manera el premio, ¿no? Pero más allá del premio era, ¿cómo puedo cambiar igual la humanidad, igual que ellos? ¿Qué puedo hacer? Entonces, desde niño, nació como esa parte de cumplir y hacer un reto grande, ¿no? O sea, ¿por qué conformarnos a veces con cosas de, ok, vamos a lograr algo pequeño y tal? ¿Por qué no irnos desde un inicio a lo grande? Entonces, digamos que todas estas preguntas y todo este sueño desde niño de los Nobel, cuando llegas a la parte de la mitad de la carrera y dices, ¿quiero un Nobel? O sea, ¿quiero un Nobel realmente? Y más allá de quiero un Nobel realmente es de, ¿puedo llegar a ello? ¿O qué me hace falta para llegar a ese Nobel? Entonces, cuando te das cuenta que más allá de la ciencia, más allá de los artículos, más allá del laboratorio, eso se puede quedar ahí encerrado. Y bueno, con, digamos, muchas complejidades dentro del mundo de la ciencia, dentro de México como aportación e impulso a la ciencia, te topas que hay pues barreras que incluso pueden llegar a no permitirte llegar a desarrollar tan a fondo como para incluso un Nobel. Dices, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, si quitamos todas esas barreras de afuera, de las externas, en donde digas, me voy a topar con esto, con aquello, no va a haber apoyo, etcétera, ¿qué puedo hacer yo para realmente alcanzar ese impacto? Ahí fue cuando nace este sentimiento de, bueno, ¿y si creo algo? ¿Y si creamos algo? ¿Y si lo hacemos propio? Lo hacemos tan propio que no tenga que ver con todas estas instituciones y todo ello. Algo que realmente, si va a funcionar, es porque nosotros lo impulsamos. Y si no funciona, fue porque algo nos faltó o fue porque algo falló, pero que no haya agentes externos que realmente limiten eso y que te digan fue por esto o fue por aquello. Digamos, venimos aquí a no echarle la culpa a nadie y saber que lo único que va a funcionar es lo que nosotros hagamos. Entonces, a la mitad de la carrera fue cuando me doy cuenta que podríamos decidirnos por hacer algo propio, y fue ahí cuando encuentro a un grupo de amigos, a investigadores que tenían este sentimiento dentro de la misma universidad de decir, ¿por qué no hacer algo distinto, no? ¿Por qué hacer lo que todos nos marcan? ¿Por qué hacer todo esto? Sí, de lo que entiendo que me gusta, Adán, es que tú estabas pensando en que no sea una cosa política o institucional, sino, digamos, con la metáfora del premio Nobel, sin el premio Nobel, crear algo que marque una diferencia en el mundo. Totalmente. Es decir, de nuevo, hablando del premio Nobel, el premio, pues, te reconocen por hacer algo, pero el fin de todos ellos y de todos esos científicos nunca fue de voy a crear esto para ganarme un premio Nobel, porque si fuera así, pues yo creo que desde el inicio ni existiría, ¿no? Porque el premio Nobel es meramente el reconocimiento y la aportación para reconocer que alguien hizo un impacto a la humanidad, pero no naces con el fin de decir voy por un Nobel, ¿no? Entonces, así es, nace este sentimiento de hacer un cambio,
de que no fuera nada político y decir, ok, ¿cómo podemos juntar todo esto, biológico, tecnológico, para hacer algo diferente, algo que realmente impacte? Y sobre todo, sabiendo desde la parte de la biotecnología que no es solamente una rama, ¿no? Sino, como mencionaba, junto a biología, matemáticas, física, fue cuando dijimos, bueno, y si también lo hacemos con más personas, desde algo que no tenga que ver con esto, algo que lo haga totalmente diferente, algo que realmente así nos vuele la cabeza desde digamos, esto es. Así fue que entonces, a la mitad de la carrera, decidimos juntar más gente, no solamente de ciencias, sino otras carreras, de diseño, de arquitectura, y empezamos a juntarnos para resolver un reto grande. Ahí fue cuando nace otra vez, incluso puedo decir renace, esta curiosidad desde niño de buscar retos grandes, porque siempre yo creo que es algo que ha marcado mi vida, el buscar resolver retos grandes. Y yo creo que también a veces en la vida de uno siempre cuando uno cumple su meta, dice, quiero ir por otra meta, ¿no? Y diría que no es ambición, definitivamente. No es ambición por siempre querer más, sino más bien es el hecho de saber de que podemos dar más. O sea, ¿por qué conformarnos a veces, de nuevo, con un reto y decir, ok, hasta ahí, ¿no? ¿Por qué no buscar un reto cada vez mayor, pero que impacte claramente las vidas de los demás? Entonces, así nace. Nace el hecho de que encontramos un reto en donde por allá del 2017, finales del 2017, se mencionaba que habían miles de millones de personas alrededor de todo el mundo que todavía no contaban con energía eléctrica. Y decías, ¿cómo es posible que en pleno 2017 haya gente que no tenga ni acceso a la energía y que eso cambia totalmente tu vida? Si haces una retrospectiva y piensas, ¿qué pasa un día si no tenemos energía eléctrica? Se vuelve una locura. Una locura. Dime, todas las cosas que no harías sin tener un día de energía realmente. Empiezas a pensar de inmediato en lo que tienes al alcance de tu mano, ¿no? Dices, ok, no voy a cargar mi celular, mi laptop, no voy a tener internet. Pero cuando empiezas a hacer un listado de todas las cosas a donde qué pasa si no tienes energía, empiezan a botar después las más importantes. ¿Qué pasa con los alimentos? No voy a poder guardar mis alimentos por más tiempo de un solo día. Y no voy a poder, incluso, ¿no? A lo mejor tener energía para poder vestirnos bien porque la ropa está toda arrugada. No vamos a poder incluso no lavar. Y eventualmente si lo empiezas a crecer, dices, ¿qué pasa entonces con las industrias si no tienen energía? No vamos a tener productos, no vamos a tener movilidad. Se vuelve un caos. Ese caos vive en más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo hoy en día. Es un caos gigante. Entonces aparece este reto de cómo llevar energía de la manera más limpia a la mayor cantidad de personas posible alrededor de todo el mundo. Eso nos resonó bastante. Dijimos, es un reto gigante, pero ¿cómo lo hacemos más sustentable? Entonces ahí es en donde empieza a girar esta ardillita del inventor, del científico. Que se junta con el curioso, ¿no? Claro, porque ya se vuelve una locura, una locura, en verdad. Todo un grupo de científicos de muchas otras áreas, diseñadores, arquitectos, empezamos a desmenuzar este problema. Ok, no hay energía, pero más allá de que no hay energía, ¿qué otros problemas grandes están en los sitios a donde vivimos, en donde también incluye energía? Y ahí es donde descubrimos que también las ciudades, más allá de no tener energía, porque en las ciudades sí existe energía, existen problemas de que hay energía, pero también se malgasta la energía. Es decir, donde tenemos más es a donde siempre malgastamos más, y se vuelve entonces un problema en donde aparece la parte de energía ineficiente, es decir, lo que no se ocupa, lo que se malgasta, lo que se desperdicia. Y entonces, bueno, el cuento corto de la historia es que desmenuzamos tanto que nos dimos cuenta que los edificios, todos los edificios que vemos en las grandes ciudades, en las capitales, en Ciudad de México, en Monterrey y en muchas otras capitales del mundo, vemos todos estos edificios, son muy atractivos, pero también gastan muchísima energía que no debieron de haber gastado. Y vivimos hoy en una jungla de cemento tan grande como son las ciudades, que cada vez perdemos mayor cantidad de naturaleza, que ya no vemos árboles o que los vemos de una manera muy distinta a como nos lo imaginamos y a como nos cuentan, y que en unos años
va a terminar desapareciendo y en verdad, a lo mejor a los niños más pequeños, a las siguientes generaciones, le vas a decir, oye, ¿ya viste este árbol? Y probablemente va a decir, no he visto árboles en mi vida, o no he visto un bosque en mi vida, o no he visto parques. Todos estos problemas los desmenuzamos tanto y fuimos tan a fondo que eventualmente dimos dos partes: generar energía y que por otro lado los edificios son ineficientes energéticos y que ya no hay tanta naturaleza. Vimos estos tres problemas separados y decidimos juntarlos en donde dijimos, ok, el problema es que tenemos muchos edificios, que hay pérdida de naturaleza y que la energía se está gastando a lo máximo. ¿Por qué no aprovechamos la misma infraestructura de los edificios para transformar a que ahora los edificios generen energía y que también podamos traer la naturaleza de una manera mucho más eficiente y diferente a las ciudades que hemos perdido? Y ahí es a donde entró la biotecnología. Dijimos, no, pero qué reto. ¿Cómo ocupamos algo natural, algo vivo, para traerlo de regreso a las ciudades, que genera además energía? Y además un punto importante, cuando empezamos a desarrollar esto, otro reto más grande, porque siempre eran retos y retos y retos, ¿no? Queríamos una solución, sí, queríamos una solución y siempre otro reto, y bueno, ok, otra vez a pensar, ¿no? Es que si hoy nos ponemos a pensar en el reto de la sostenibilidad y de por qué no aún tenemos tanta parte sostenible. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que se nos viene a la mente son paneles solares, o que se nos vende cómo generar energía con el viento, o cómo generar energía con el mar. Están las tecnologías y ahí están, y muchas veces sabemos que existen, pero no las vemos, no las sentimos, no las tocamos. Es decir, sabemos que existen y que están ahí cuando existe un ahorro y cuando llega tu factura de luz o llegan las cuentas y dices, perfecto, me acabo de ahorrar dinero y esto fue porque estoy utilizando energía sustentable. Padrísimo, estoy ayudando al planeta. Está bien, y es un poquito del granito de arena. Pero de nuevo, no los vemos en el día a día porque están escondidos. En los techos, están escondidos en otras partes a donde ahí están, y no las sentimos. Por eso no nos resuena lo sustentable, porque cuando nosotros queremos adoptar algo, es algo que tenemos que ver, que tocar, que sentir todos los días. Entonces dijimos, si vamos a resolver estos retos tan gigantes, también tenemos que resolver un reto gigante que muchas veces a los científicos, a los ingenieros, a todos estos que crean tecnologías padrísimas se les olvida. Y lo que se les olvida es que sea atractivo, que sea bonito, que sea estético, que sea algo que sintamos y que vaya con nosotros y que digamos, wow, esto lo quiero tener en el día a día. Entonces, resumiendo todo esto, fue que encontramos cómo generar energía, aportar a la parte natural y hacer algo estético. Ahí es como nace, después de pues prácticamente 1 o 2 años de estar ideando, preguntando, ya no solamente en México, porque también otro reto fue que nos dimos cuenta que esto ocurría alrededor de todo el mundo. Cómo diseñar y crear algo que pudiera juntar todo esto. Y así fue como nace como este momento eureka, es decir, este momento eureka que es el que vemos a los... despertar, ¿no? Ajá, a estos científicos que muchas veces asociamos incluso, ¿no? Hablamos científicos y siempre Einstein, ¿no? Siempre se nos así, frente así, esta imagen de Einstein con el pelo así todo parado y con un foquito arriba. Sí. Así literalmente ocurrió. Y es cuando dijimos, ok, creo que ya encontramos el punto. Entonces, tomamos a un organismo que se llama las microalgas. Las microalgas es cuando dejas un vaso de agua, cuando tienes una pileta, cuando tienes un estanque, o cuando vas a estos lagos y que los ves muy verde. Sí. Eso verde son las microalgas. Es decir, es un ser vivo, un microorganismo que está por ahí y que está ahí porque vive en el agua y porque lo que hace es que vive como si fuera una planta, como un árbol. Es decir, libera oxígeno y absorbe el dióxido de carbono del ambiente. Entonces está ahí y todo el tiempo lo queremos limpiar. Nosotros todo el tiempo lo queremos limpiar porque para nosotros pues no es atractivo. Es decir, decimos, está sucio, parece que puede oler mal, pero no, la realidad es que ahí vive. Entonces, tomamos este microorganismo de un cuerpo de agua natural, normal, que está ahí, y dijimos, ¿y si lo tomamos y hacemos que ahora esos sean como nuestros pulmones? Es decir, que respiren por nosotros. Y viene la parte de diseño y nos dice, ok, ¿y por qué no lo hacemos muy atractivo y lo integramos a los edificios? Y entonces dijimos,
y la parte energética, y dijimos, no nos rompamos la cabeza, vamos a integrar lo que ya existe, pero vamos a darle un nuevo diseño, una nueva forma. Dijimos, vamos a tomar estas celdas solares que están en los techos y ahora vamos a hacerlos más estéticos. Así fue como juntamos entonces estas microalgas. Toda esta parte de los paneles solares, de distintas áreas. Paneles solares y diseño. Y creamos lo que le llamamos los biopaneles solares. Es decir, un sistema que pueda formar parte ahora de los edificios, pero como si fuera una fachada del edificio, es decir, un recubrimiento de tu edificio que te pueda generar energía, que te pueda limpiar el aire, que además te pueda ayudar a reducir el consumo energético, porque como lo mencionábamos, los edificios consumen mucha energía. ¿Y a dónde consumen más energía? En el aire acondicionado o calderas. Todo el día están prendidos, y para hacer que un edificio sea confortable, para que uno se sienta bien, tienes que tener un aire acondicionado o una caldera. Entonces dijimos, ¿por qué no? Ahora, al colocarlo como parte de las fachadas, regulamos la temperatura como si fuera una piel exterior, y además lo hacemos muy bonito. ¿Cómo lo hacemos bonito? Con las microalgas, que además de limpiar el aire, se ve verde, se ve como si tuvieras un bosque, como si tuvieras vegetación. Y durante el camino nos dimos cuenta de algo grandioso. Dijimos, ¿qué más podemos aportar a las ciudades? ¿Qué más podemos aportar a los edificios? Y encontramos con que además estos microorganismos, las microalgas, podían hacer lo mismo que lo que vimos en estas películas, como la película de Avatar. Cuando vimos estas películas nos dimos cuenta que todo era brilloso, que todo era bonito, que todo brillaba en la noche, que era un mundo utópico, llamémoslo así, un mundo utópico en donde decías, yo quisiera vivir ahí, ¿no? Con todo brillante, hermoso. Efectivamente. Entonces nos dimos cuenta que de dónde venía eso, y resultó que esa brillantez existe en la Tierra, existe hoy, y existen en diferentes tipos de microalgas que brillan en la noche. Y dijimos, una locura. ¿Por qué no llevamos esas microalgas que brillan en la noche ahora a los edificios? Entonces de esta manera hacemos que ahora los edificios sean de un color verde atractivo, bonito, y en la noche sean espectaculares, brillen, sean atractivos, podamos crear espectáculos visuales, podamos crear advertisement, marketing. Entonces encontramos una solución que además de ser eficiente, estética, atractiva, redefina la manera en que los edificios y las ciudades tienen que verse, tienen que ser. Es como resignificar un concepto de vida. Activamente. Así es resignificar las ciudades en las que vivimos. No tienen que ser las ciudades todo el tiempo caóticas, no tienen que ser todas las ciudades grises, no tienen que ser cada vez, a lo mejor no son grises, pero le metemos ahora vidrio, pero bueno, ¿qué cambia con eso? Es como resignificar en dónde vivimos, y más allá de eso es resignificar estas ciudades del futuro, que todo el tiempo nos hablan por todos lados, que hoy los objetivos del desarrollo sostenible, que hoy la sostenibilidad, que tenemos que llegar a esto, que hay una fecha límite, que se nos está acabando el tiempo. Lo escuchamos y nos bombardean por todos lados hoy en día eso. Estamos todos los días conscientes, y estamos muy conscientes, porque al menos en verdad que vivas debajo de una piedra es que los cambios, el cambio climático y las temperaturas y las sesiones y todo esto es una locura. Un día podemos tener temperaturas de mucho frío, al día siguiente puede ser una locura como si estuviera en la playa, y te preguntas ¿por qué hace 10, 15, 20 años no ocurría eso? Pues porque en verdad está existiendo un cambio. Entonces este cambio nos empieza a decir cómo tenemos que adaptarnos, cómo tenemos que ser más resilientes y cómo resignificar la manera en la que vivimos. Ahí fue al punto que llegamos. Cuando creamos e ideamos y fue este momento eureka, parece que tenemos algo maravilloso, grandioso, que tiene que ser para la humanidad, que no tiene que ser solamente para México, que tiene que ser para el mundo, y que el mundo lo tiene que conocer y que lo tiene que implementar. Y allá fue donde llegamos. Ahora, te estoy hablando claro, 2017-2018, donde nace esta idea, pero fue de cómo lo llevamos a una realidad. Pero así fue como nació, definitivo. Nació del hecho de juntarnos, de buscar retos gigantescos que pudieran ayudar a impactar a la humanidad, pero que eventualmente pudiera convertirse en algo que la gente viera, y que sobre todo, incluso puedo decir que cambiara y que pueda cambiar una industria, la industria de la construcción, que cambie la industria de la construcción de la manera de hacer las cosas diferentes, y de voltear a ver ahora lo natural, es decir, de voltear a ver a lo natural que toda la vida ha existido
¿Y por qué no hacerlo ahora? Y yo creo que es el momento exacto ahora. Wow. ¿Y tiene algún nombre ese proyecto? Así es. A partir de esto nos dimos cuenta que podía tener un impacto tan grande que no podía terminar solamente siendo un proyecto relativamente escolar y universitario. Porque claro, no nace como un proyecto escolar de una materia o de una tarea, pero nace pues de cierta manera dentro del contexto universitario. Entonces empieza a tener tal impacto que al inicio, claro, fue complicado llevar ese impacto a México. Tuvimos que llevarlo a Alemania para que vieran el impacto que podía tener más allá de México. En Alemania nos creen, nos dicen, oye, está magnífico, vamos a hacer un impacto grande de esto. Y nos dicen, pero una pregunta, ¿a dónde hacen esto? Y fue lo hacemos en México. Y nos dicen, ¿en verdad hacen esto en México? ¿Hacen tecnología en México? Y créeme que ese fue el siguiente impulsor en mi vida, porque cuando me dijeron, ¿hacen en verdad esto en México? Como todo mexicano, en verdad pareció que algo prendió dentro de mí y dije, claro que hacemos esto en México y hacemos muchas cosas más, ¿no? Entonces dije, ahora voy a demostrar que hacemos esto en México y hacemos mucho más cosas de esto. Entonces volvemos a México y empieza a volver a tener impacto. Un organismo descentralizado de la ONU lo reconoce como uno de los 10 mejores proyectos sustentables del mundo, siendo los únicos de América, siendo los únicos de México. Y cuando empieza a generar todo este impacto, por ahí del 2018, 2019, sabemos que esto tenemos que llevarlo más. Así fue como nace esto ahora como empresa, nace como Green Fluidics, nace con este nombre de Green, de verde, Fluidics, de la parte fluídica, de fluidos, es decir, que todo lo que existe en la vida tiene que fluir. Es decir, no nada más como tal, como un término, sino que realmente todo tiene que fluir y que lo verde, lo sustentable, tiene que fluir con nuestra manera de vivir todos los días, ahora y en el futuro. O sea, no hay un punto en el que tiene que fluir por un año. No, en verdad, tiene que haber un punto de partida a donde sea, pues no llamémosle un nuevo comienzo, como mencionabas, esta parte de resignificar la vida, de la sostenibilidad, de la construcción, es decir, fluyamos de aquí hacia adelante. Así es como nace Green Fluidics, como una iniciativa, un proyecto, una empresa que busca transformar a las ciudades y que busca transformar los edificios en pulmones para la ciudad. Así nace, en transformar los edificios en pulmones para la ciudad. Y bueno, eso nos ha llevado a presentarlo en diferentes países, en más de 4 continentes, y en entender que el problema del cambio climático y de la adaptación y de la sostenibilidad en las ciudades es el mismo reto para todos, y que esta solución puede ser parte de ese reto. Claro, no va a solucionar todo, pero es algo que va a aportar a empezar a hacer un parteaguas de nuevas tecnologías que digan, sí, también queremos eso. Y lo que más nos encanta de este proyecto, de esto que estamos haciendo, es que nace de México. Y que nace de México para contestar esa pregunta de ¿hacen eso en México? Efectivamente, hacemos esto y más, y va a ser para el mundo. Híjole, sí me dejas muy impresionado, Adán, porque lo conocía más superficial el proyecto. Tuvimos poca oportunidad de escucharlo cuando te conocí, pero me parece que no solo es resignificar las ciudades o los edificios, sino una forma de vida y de acceso a que muchísima gente que no tenía acceso a, como tú dices, ¿no?, a la energía eléctrica. Claro, a mí me haces esa pregunta de qué es lo primero que piensas un día sin energía. Claro que lo primero que pienso antes de que se me pudre el pescado es qué hago sin mi celular. Claro. Obvio, ¿no? ¿Qué hago sin mi computadora? Claro. Luego ya pensaría mi refrigerador. Claro. ¿No? Pero ¿cuántas más cosas escalan cuando no tenemos esta energía? Así es. Y me encanta que se haga en México y que se haga por jóvenes curiosos. Hoy, ¿a dónde estés? ¿En qué punto está ese proyecto? Claro, después de pues prácticamente 6 años detrás del desarrollo de esta tecnología, puedo mencionar que obtuvimos la patente de la tecnología, es decir, eso nos dice que la tecnología es única y que también nace de este lado. Pero más allá de eso, ¿qué implica en decir claro, tenemos realmente algo nuevo de este lado y algo que tiene que llegar al mundo? Logramos recientemente empezar a mostrarlo ya de manera real y sobre todo empezar a escalarlo, que también va a ser uno de los grandes retos que vienen, cómo empezar a llevarlo a las edificaciones. Llevamos la tecnología a un punto en donde ya es real, ya es palpable,
ya podemos empezarlo a ver. Empezamos a también a proponerlo para no solamente para edificios, sino que también formen parte de la urbanidad, es decir, que formen parte de esto que vivimos en el día a día, de que vivimos a donde también disfrutamos de la parte sostenible y que disfrutamos de salir en las ciudades, porque eso nos deja después de pandemia. Todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere vivir nuevas experiencias, todo el mundo quiere vivir algo nuevo, y ahí es a donde entramos. Y entra este proyecto también en incluirse incluso en eventos de música, en festivales de música. Recién propusimos esto para uno de los eventos de música más grandes de Latinoamérica, en Brasil, a donde como ahora, ¿por qué incluir esto en los festivales de música? Porque claro, ahora la juventud, ahora los que asisten a estos festivales quieren asistir a un festival que haga sentido con lo sostenible. Que ya no basta con que tengamos vasitos hechos de fibras de algo, o que tengamos todo un concepto detrás que te digan todo esto sustentable, reutilizable. También tenemos que convivir con ello, y como mencionaba, esto tiene que ser atractivo, tiene que contar la historia. Ya no basta también con que las grandes empresas o otros lancen sus reportes de sostenibilidad y que digan cada año mitigamos X cantidad de toneladas de dióxido de carbono y estamos contentísimos con ellos. No, tienen que conectar ahora con la gente, tienen que realmente empezar a entender cómo la sostenibilidad vive en nuestro día a día. Entonces estamos muy presentes en ello, en cómo llevar esto a los entornos urbanos, en las ciudades, en los edificios. Y bueno, el punto en donde estamos es buscar cómo acelerar esta tecnología para llevarlo a los edificios, porque ahora partimos de unas unidades de esta nueva tecnología que ya están totalmente pues hechas, pero ahora cómo lo llevamos a hablar de miles de unidades de estos sobre edificios que duren por 20, 30, 40, 50 años. Entonces ese es el siguiente reto, ¿no? ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo lo llevamos ahí? Empezamos a escalar ya globalmente. Buscamos también impactar esto no solamente en México, sino en Estados Unidos, en California, en Alemania. Con todos estos países tenemos relaciones muy fuertes y colaboraciones que están avanzando. Y bueno, eventualmente buscamos que en los siguientes años, y que incluso durante la Copa del Mundo en 2026, que va a ser el evento más grande que va a tener no solamente México, sino la región de Norteamérica, podamos mostrarlos y que podamos contarle al mundo. En México y en Norteamérica tenemos las edificaciones verdes, tenemos los primeros pulmones de las ciudades, y queremos que en todas las ciudades del mundo, en Europa, en Asia, en África, también podemos llevarlo. Pero que vean que en México se hace, que vean que en esta región podemos tener ese tipo de tecnologías y que puede ser un antes y un después. Que más allá de ser un evento tan grandioso como es la Copa del Mundo, sea un momento en donde realmente todo se haga sostenible, sustentable, y que lo veamos, que lo vivamos, que lo toquemos. Ahí es hacia donde vamos, ¿no? Apuntando a que esto se muestre y que la gente pueda interactuar con él. Se me pone chinita la piel cuando te escucho, en verdad, además de felicitarte muchísimo. Como sabrás, hasta este espacio se llama Resignificando Ando, porque yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como humanidad es resignificar todo. Claro. No quedarnos en historias de vida que no nos dejan avanzar y tenemos que contárnoslas diferente. No atorarnos con cosas que no hemos resuelto, con vínculos que no hemos sanado. Y pasando a este tema que, claro que, así como tú eras curioso con toda esta cosa científica, me hace recordar parte de mi historia, porque a mí me daba mucha curiosidad la parte emocional de la gente. Entonces, así como tú preguntabas, ¿qué significa? Uh-huh. Yo le decía a mi mamá a esa edad que tú preguntabas eso, ¿por qué en esa cola del supermercado esa mujer está triste? Claro. Mi mamá me decía, ¿qué estás viendo? ¿Por qué en el restaurante esa pareja no se quiere? ¿De dónde sacas que no se quiere? Y me cuenta mi mamá que todo el tiempo estaba viendo las facciones de la gente y preguntándome sobre sus emociones. Me daba muchísima curiosidad cómo era el mundo emocional. ¿Qué hacía que la gente no esté contenta? ¿Por qué la gente sufría? Porque la gente sí estaba contenta. Y esa misma curiosidad me llevó a donde estoy hoy en lo que son los fenómenos humanos, ¿no? En lo que es la psicología. Y siento esta similitud y la sentí esta conexión cuando te conocí. Muy interesante porque desde lugares distintos era una misma curiosidad por algo que acabó siendo el hilo conductor de nuestro proyecto de vida.
que otra cosa que me llama mucho la atención de lo que hablas cuando te estoy escuchando ahora es la pasión con la que cada paso fue una curiosidad, sí científica, pero combinada con una pasión porque te apasionaba, porque en tu lenguaje y en tu forma está esta pasión por lo que estabas haciendo. Y ahora que dices es que el mundo tendría que verlo y que sentirlo y que vivirlo y que olerlo y que tocarlo y no, claro. Y en esta Copa del Mundo tendría que verse algo distinto como humanidad, se vuelve a sentir tu pasión. Entonces, bueno, me parece que vas a conquistar muchas cosas y que cuando la gente nos oiga en este podcast van a decir, ay, cuando vimos ese podcast el proyecto estaba iniciando y ahora mira, Adán ya no grabaría contigo un podcast siquiera. Ya está en otras ligas, pero esta proyección que tú tienes, además me parece que está siendo medible, me refiero a que los pasos que estás dando, están funcionando. Claro. Sí. La gente está creyendo en el proyecto. Así es. Orgullosamente mexicano, y además están creyendo en el proyecto. Efectivamente. ¿De cuánta gente hablamos que está involucrada en tu equipo? Claro. El día de hoy somos 11 personas que estamos detrás. 11 personas de las cuales, puedo mencionar que la mitad vive en México. La otra mitad también, 3/4 de esa otra mitad están afuera, es decir, están a lo largo entre Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. De ellos, 90% son mexicanos, es decir, que eventualmente emigraron, es decir, que fueron a prepararse, que fueron a romperla durísimo alrededor del mundo, pero que cuando conocieron el proyecto dijeron, también queremos apoyarlo, aunque estemos esparcidos a lo largo del mundo. Sé que con lo que sabemos, con nuestro expertise, podemos también llevarlo a un nuevo paso. Y bueno, las otras personas también ahora de otras nacionalidades también creen en este proyecto de México, que dicen, quiero hacerlo realidad, quiero aportar con ustedes y queremos llevarlo a todas partes del mundo. Entonces sí, somos 11 personas que estamos prácticamente apostándolo todo por ello, es decir, que estamos impulsando lo que estamos creyendo. Y ahora que mencionabas, ¿no? Esta parte de, incluso, ¿no? Desde lo emocional, de conectar, de conocer, en verdad, a mí me emociona mucho que también ellos crean. Es decir, me emociona mucho que ellos compartan también esta felicidad, esta añoranza, esta visión de hacerlo real, de saber que claro, hay mil y un cosas que no sabemos, como absolutamente todos los emprendimientos, que te lanzas a un mundo de lo desconocido, que te lanzas a un mundo en donde hay muchas cosas inciertas, en donde todos los días cambia algo distinto, pero saber que ellos también comparten esa emoción y esa parte de construir algo desde el inicio, a mí me llena el hecho de decir que ya no nada más soy yo, que ya no nada más es el equipo inicial, sino que más gente cree en él y que ahora prácticamente alrededor del mundo está empezando a sonar, a decir, ok, volteen a ver a estos mexicanos que están haciendo algo diferente porque pueden cambiar el mundo. Eso es lo que realmente, y es un equipo que tiene diferentes habilidades, fortalezas, digo, no hablando solamente desde lo técnico, sino realmente incluso desde todas estas habilidades de cómo gestionar, de cómo manejar las emociones, porque manejar las emociones en emprendimiento es complejo. Es decir, porque la autorregulación emocional en el emprendimiento también es un reto. Porque estamos expuestos a recibir más nos que sí. Es decir, estamos expuestos a recibir una, y no negativa desde el punto de vista que no crean, sino una negativa a lo nuevo, a algo que va a cambiar las cosas, a algo que no saben si va a funcionar o no. Es decir, regularmente no nos sentimos cómodos con algo nuevo en todas las instancias. Y en el emprendimiento así es decir, quieres cambiar las cosas, entonces ese hecho de estar preparado para el no, que tengas 100 nos y que recibas un sí, también todo el equipo tiene esa fortaleza de decir, ok, vamos por algo más, vamos por algo distinto, vamos por un reto. Si me dijeron que no, vamos entonces por un sí más grande. Es decir, si ese era un sí pequeño, vamos por un sí más grande en esta ocasión. Entonces, eso es maravilloso. También compartir
esta aventura con ellos, porque es una aventura, es un viaje en donde conocemos el inicio, pero no conocemos el fin, es decir, porque pueden pasar muchas cosas y que todas las semanas cambian. Entonces, estoy alegre de que en verdad estoy muy contento de que este equipo que lo está construyendo, que lo está echando para adelante, también se suma no nada más como un equipo de trabajo, sino incluso se suma como un equipo de apoyo, en verdad. Y de apoyo en todos los sentidos, no solamente laboral, es un apoyo también emocional, intelectual, reflexivo, ¿no? Tiene que ser autosustentable, pero también internamente tienen que unir mucha fortaleza, ¿no? Así es, y algo también que me agrada bastante es que al ser un equipo ya multicultural, es decir, no todos tomamos esas emociones de la misma manera. Es decir, puedo decir que incluso en México las emociones se viven de una manera muy distinta a las emociones que se viven en los alemanes. Y a las emociones que están en Estados Unidos, a las emociones que están en Italia. Entonces, todas esas maneras de afrontar estos nuevos retos, esas nuevas emociones, cuando para uno puede ser una desgracia, para otro puede ser es común que pase, ¿no? Entonces, todo ese sistema de apoyo que generamos y que construimos como equipo es fantástico porque nos hace ver la vida, el camino, los retos de una manera muy diferente y que todo el tiempo tenemos esa habilidad de ser adaptativos al cambio, pero también ser flexibles a lo que va ocurriendo. Y la flexibilidad es una virtud muy importante. Fíjate que justamente en una formación que hice de neurociencia en la pandemia, que fue de mis grandes regalos, la directora de esta fundación, que era una fundación española, decía, si tuviésemos que desarrollar una sola cualidad ahora, una sola competencia, sería la flexibilidad. Curioso. Bastante. Y creo que es una de las competencias más importantes con las que nos enfrentamos, sobre todo después de desastres universales y pandemias como la que vivimos, ¿no? La gente flexible fue la gente que sobrevivió con mayor fortaleza y más recursos y se enfermó menos. Entonces me gusta lo que dices, la flexibilidad. Encuentro mucha similitud en siendo tan distinto lo que hacemos, claro, y tan cómo hay parecidos y cómo hay situaciones que más que ser contradictorias o decir, ay, no, esto que tiene que ver, ¿no? Porque también un equipo necesita fortalezas y recursos. Los recursos están adentro, las fortalezas son estas que están afuera, ¿no? Esta comunión que tienen entre ustedes. Sí, y fíjate que esta flexibilidad también, cuando encontramos justo que podemos ser flexibles y adaptativos, fue cuando también empezamos a romper un poco ese paradigma, ¿no? De lo duro de la ciencia. Es decir, claro, esto nace de base científica, tecnológica, de donde venimos justo de todos estos preceptos, leyes, etcétera. Pero dimos ese paso, ¿no? A hacer no solamente ya un proyecto científico, sino algo que impacte vidas, porque la flexibilidad y sobre todo hacia dónde lo dirigimos es hacia los humanos. Es decir, muchas veces cuando pensamos sobre la tecnología, sobre la ciencia, parece que estamos pensando y estamos dirigiéndolo a algo inerte, ovnis, ¿no? Algo así. Y sí, crear mismo robots, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que ustedes lo están dirigiendo a tener una humanidad más sana, más sensible, más flexible, más autosustentable. Exacto, y no dejar de olvidar que todas las tecnologías están dirigidas para las personas, para personas que sienten, para personas que aprenden, para personas que evolucionan, que cambian. Que la tecnología no es solamente para, bueno, ahí está, cómpralo, hacemos el intercambio de dinero y se acabó, ¿no? Te va a ayudar a tal tarea, sí, te la va a hacer mejor y listo. No, pensemos que todo esto tiene que ir con alguien que está detrás, con alguien que lo va a ver, que va a sentir algo, que va a cambiar, incluso que eso es parte de nuestra visión, nuestro objetivo, ¿no? Que cambie su vida, no solamente para mejor, sino que también el día de mañana digan, puedo mejorarlo, puedo hacer algo distinto para este mundo. Eso es lo que realmente creamos. No creamos solamente una tecnología, es realmente... Es una filosofía. Es una filosofía, exacto. Es una filosofía de vida. Pues me entusiasma mucho oír lo que nos compartes hoy. Se nos está agotando el tiempo, que se me pasó como agua.
Y si estamos llegando al final del episodio y tuviéramos que cerrar con algo importante que tú quisieras compartir con toda la gente que nos acompañó a lo largo de este episodio, ¿qué les dirías, Adán? Yo les diría un último mensaje así. No, yo les compartiría y les diría que crean mucho en el emprendimiento mexicano, que crean en la tecnología mexicana, que crean en la juventud que está buscando hacer las cosas de manera diferente, porque algo que a nosotros nos encantaría, no solamente que no se repita, sino más bien apoyar y ayudar, es quitar todas estas barreras que nosotros vivimos en un inicio. Encontrarnos con barreras desde la parte científica, que en el inicio es, no lo puedes hacer así, tienes que tener incluso maestría, doctorado, postdoctorado, ir por más para poder hacer algo diferente, tienes que haber trabajado en la ciencia 10, 20 años para poder crear algo diferente. No, o sea, la realidad es que cualquiera puede ser, en verdad, cualquiera puede ser científico, cualquiera puede tener esta parte creativa de poder siempre cuando vea la caricatura de Dexter. Así es. Pero también, además de eso, es que también a veces estamos muy arraigados a impulsar tecnologías o desarrollos de otros lados antes que la nuestra, antes que de nuestra región. Que tenemos que salir al extranjero, sí, como todas veces tenemos que salir al extranjero para también buscar este impulso, pero que busquemos adentro, que busquemos que en el país hay todas estas mentes creativas, hay todos estos científicos que están muy preparados para ello, que disminuyamos esa brecha en donde crean que la ciencia daña más de lo que ayuda, pero bueno, que también se atrevan a hacer algo diferente, porque a veces el único paso que tenemos que dar y que es nuestra mayor barrera entre cambiar al mundo o no, es en atreverse. Si ese Adán que hubiera estado ahí en la ciencia a mitad de su carrera hubiera dicho, ¿por qué hacer algo distinto si a lo mejor me van a llegar a tachar de loco o algo que no? ¿Y por qué no dedicarme a lo que justo me dice la ciencia, que es escribir artículos o seguir con leyes, con postulados? Ahí me quedo. Claro, no hubiera sucedido todo este camino maravilloso que he vivido en los últimos años, no hubiera conocido a todas estas personas grandiosas alrededor del mundo, mexicanos, de otras nacionalidades, que están creyendo en hacer una humanidad diferente. Y si no hubiera dado ese paso en atrevernos todos los que estuvieron en ese equipo, pues no hubieran sucedido muchas cosas. Entonces a veces también llegan a preguntar, ¿cuál fue tu mayor reto? ¿Cuál fue tu mayor reto durante todos estos años? Atreverme. O sea, mi mayor reto fue atreverme. Porque también atreverse no es nada más en dar el paso en crear algo distinto. Atreverse también incluye que a lo mejor no iba a ser la carrera ideal que mis papás a lo mejor también hubieran querido, ¿no? Que hubieran querido de buscar un trabajo. Es que es formal. atreverte a nivel emoción, no solo de creación, es atreverte también a romper creencias. Así es. Emociones, expectativas que tenían de ti, cumplir con lo que la gente esperaba. Y sabes que le sumaría a este mayor reto de atreverte el sentirte merecedor. Claro. En sentirte que mereces crear lo que quieres, no tienes que tener 70 diplomados y 400 doctorados en París. Así es. O sea, en cualquier momento de tu vida te puedes sentir merecedor de atreverte a crear en lo que tú crees. Completamente. Y atreverse incluso, es muy trillado en el emprendimiento el salir fuera de la caja, siempre, toda la vida, en todas las pláticas y todo el mundo va a salir, sal de la caja, pero incluso sal de la caja emocional, porque cuando sales de la caja emocional vas a estar preparado para prepararte mejor emocionalmente, salir de la caja emocional en donde a lo mejor te decían todo el tiempo que sí, y salir de la caja emocional para que te llegue una lluvia de nos, es duro al inicio, y es tan duro que a lo mejor muchos proyectos no llegan a más porque le dicen tantas veces nos que dicen, ok, no voy a seguir adelante porque si me dicen que no, entonces quiere decir que es un no rotundo, y nosotros decidimos hacer un sí de toda una lluvia de nos. Entonces todo parte de atreverse, de creer en lo que tenemos en nuestro país, de impulsarlo y de eventualmente ver que existe esperanza. Definitivamente existe una esperanza para el mundo, existe una esperanza para la sostenibilidad, para un mundo mejor, para ciudades mejores, y que eso lo podemos crear en México.
Me encanta. Pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a grabar este episodio. Me es muy significativo porque encuentro mucha similitud en tu filosofía y esta idea que tenemos que a veces por ser de profesiones tan distintas, no tienes muy científica, pero entonces si tú estás en algo más humano y hay un punto, hay tantos puntos en comunes en lo que tú hablas hoy, ¿no? De salir de la caja emocional, la flexibilidad, atrevernos, sentirnos merecedores, confiar en nosotros, creer en ti, que pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Y para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, escríbanos, coméntenos, les vamos a estar contestando y me encantaría que pudieras decir dónde te puede encontrar la gente que se quiera acercar a ti, que igual y nos está escuchando alguien que te quiere impulsar mañana mismo también o quiere unirse a ti. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar, Adán? Claro, nos pueden encontrar definitivamente en todas las redes sociales como Green Fluidics, es decir, Green de verde, Fluidics de fluidos, por ahí va a estar apareciendo. Sí. Y personalmente me pueden encontrar en Instagram, en las redes como Adán RS, ahí también nos pueden encontrar. Cualquier duda, apoyo, impulso, o si también eres alguien que está iniciando, alguien que quieres hacer algo diferente, algo que quieres cambiar, mándanos un mensaje porque yo creo que este camino es de compartir, es decir, es de compartir y es de ayudar a que todo pueda impulsar, porque si entre todos nos ayudamos, todos podemos crear no solamente un país mejor, sino un mundo mejor. Y por eso es a lo que vinimos, y vinimos a dejar un legado en donde podamos cambiar las cosas y atreverse a hacerlo diferente. Entonces pueden encontrarnos en las redes de la empresa, pueden encontrarnos en mis redes personales y siempre estamos abiertos a poder ayudarles y a contestarles sus preguntas. Pues ya vieron, así que no se tarden porque puede ser una gran oportunidad. Por mi parte, a mí me pueden encontrar en Shulamit Graver y recuerden de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Muchísimas gracias, Adán. Gracias, Shulamit, encantado.